bolivianización. Vamos a hablar de ese tema y de la economía boliviana. El ministro de Economía, Mario Guillén, nos acompaña. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto tenerlo en el programa. Buen día, muchas gracias. Un saludo a todos tus televidentes, un gusto estar nuevamente aquí. Yo decía, viceministro, en la introducción, me llamaron la atención esas declaraciones del representante del Fondo Monetario Internacional, que estuvo hace unos días acá en un encuentro económico con varios invitados internacionales, porque yo recuerdo que había una receta en el año 2003, un poquito antes, precisamente el Fondo Monetario Internacional, para que se imponga un impuesto a los salarios, que generó después una movilización. Claro, era a partir de los préstamos que hacía el Fondo Monetario Internacional, tenía que seguir también las recetas que eran aplicadas. A ver, ¿cómo se entiende? ¿Está reconociendo que nuestra economía, el Fondo Monetario Internacional, está alcanzando niveles importantes como su bolivianización, que es un tema importante? ¿Cómo analiza usted el contexto de esas declaraciones del FMI, ministro? Bueno, en realidad, desde que nosotros asumimos el gobierno, lo primero que hacemos es sacarlos del fondo del Banco Central, porque hay que ser muy claros en esto. Antes quien dictaba nuestras políticas económicas o a quien le consultaban lo que tenías que hacer en el tema de políticas económicas era el Fondo Monetario. Tan así que dentro del propio Banco Central había un piso que era del Fondo Monetario, y que cualquier cosa subían al piso a preguntarles: vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En 2006 nosotros decidimos sacarlos del Banco Central y además implementar nuestro modelo económico, que mucho tiene cosas contrarias a lo que ellos pregonan. El tema, por ejemplo, de la coordinación del Banco Central con el gobierno para el tema de políticas monetarias, el tema de políticas fiscales, el tema del tipo de cambio, muchas cosas que el tema del libre mercado, que ellos implementaban en los países que seguían sus recetas, que nosotros íbamos en contra. Por lo tanto, desde 2006 nosotros hacemos todo lo que ellos no dicen, digamos, o sea, todo lo contrario a lo que ellos pregonan. Y bueno, el fondo en su momento digo, bueno, algún rato estos señores caerán. Y después de eso ellos van reconociendo muchas de nuestras políticas, no solamente el tema de bolivianización, sino ellos recalcan nuestro crecimiento, el tema del crecimiento con mercado interno, con inversión pública, porque en la lógica del Fondo Monetario los países crecen no por la inversión pública, sino por la inversión privada. Entonces nosotros vamos en contra de lo que ellos dicen, y todo este tipo de políticas, si bien no condicen con lo que ellos dicen, mucho tiempo atrás ya ellos vienen reconociendo la labor o el modelo económico que hemos implantado. Nosotros hacía modo de broma, decíamos, tenemos a la suegra y la suegra es la que habla bien de nosotros, y por eso es que decíamos, nos sentimos bien, porque si la suegra habla bien es porque algo bien estamos haciendo. Y este es uno de los temas importantes, porque el 2006, cuando nosotros asumíamos, teníamos una economía que aproximadamente el 7% de los créditos eran en bolivianos. Uno se iba al banco y quería crédito, era en dólares. Pero y además los depósitos de la gente, el 15% estaban en bolivianos. ¿Por qué? Porque así era. Nosotros no teníamos confianza en nuestra moneda, teníamos un tipo de cambio que oscilaba muy rápidamente. Entonces, ¿qué hacías tú si tenías una capacidad de ahorro? Lo cambiabas a dólares y lo depositabas en dólares en los bancos. A medida que nosotros vamos implementando ciertas políticas, porque esto no es algo que viene de un día para el otro, o viene desde un punto de vista de suerte, que de pronto la gente ha empezado a ahorrar en bolivianos, sino que empezamos a generar políticas en los bancos para que se vayan implementando, promoviendo el uso de nuestra moneda. Generamos una mayor brecha entre el tipo de cambio de compra y de venta, generamos mayor encaje, digamos, a la moneda extranjera, generamos políticas de que, pues, si tú prestabas en bolivianos, te podías tener menor encaje. Se va haciendo varias políticas desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, para que los propios bancos promuevan el uso del boliviano. ¿Por qué es importante nuestra bolivianización? Y eso es lo que decía el señor del fondo, porque se ha hecho muy rápidamente. Estamos hablando de los primeros 5 o 6 años de nuestro gobierno, ya estamos en niveles de bolivianización muy altos, y esto tiene efecto también en el mismo riesgo
de la propia gente y del sistema financiero. Antes, cuando uno se prestaba en dólares y tenía que pagar en dólares, tu sueldo no te pagan en dólares, te pagan en bolivianos. Entonces había una devaluación y cada vez más porcentaje de tu sueldo tenías que destinarlo a pagar tu crédito. Y había momentos que la devaluación era tan grande que al final ya no te daba para pagar. Entonces ahí había un riesgo muy, muy alto en la banca de las personas que se habían prestado. Y ahora cuando se prestan en bolivianos, pagas en bolivianos, tienes exactamente, sabes cuánto de tu sueldo tienes que destinar a tus créditos y por ende tienes una certidumbre a futuro y el banco también tiene una certidumbre que vas a poder pagar. Entonces todo este tipo de medidas son importantes en la economía y eso es lo que resalta también el fondo, porque esta estabilidad económica que nosotros tenemos ha dado la posibilidad de que haya bolivianización y que la gente confíe también en el boliviano. Y todo esto es, como te digo, es una suma de políticas que se han ido implementando desde 2006, ¿no? Ahora, ministro, esta rebelión que se ha dado ante esas políticas impuestas además por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la bolivianización, que como usted decía ha tenido éxito en estos últimos años, además de la estabilidad en el tipo cambiario que la gente ha preferido ya utilizar los bolivianos, el boliviano. ¿Cómo ha mejorado nuestra economía? Porque ¿en qué medida ahora vemos a los bolivianos que podemos darnos el lujo de ir con la familia a un restaurante un fin de semana, darnos un gustito de ir todos en familia al cine, o de ver a las señoras en el mercado Rodríguez o en los supermercados ya con sus bolsitas llenas? ¿En qué medida el crecimiento económico de nuestro país ha permitido que el bolsillo de los bolivianos tenga lo suficiente como para darnos ciertos gustitos que antes era muy difícil, ministro? Claro, lo que pasa es que lo que se ha hecho en estos años es generarle un incremento al ingreso del boliviano desde el punto de vista real. O sea, ¿qué implica la palabra real? Porque es bien importante. Antes, si subía tu ingreso, subía en función de lo que subían las cosas. A partir del 2006 nosotros empezamos a subir el salario mínimo y el salario de las personas, más allá de lo que subían las cosas. Entonces, obviamente, vos seguías gastando en lo mismo, ya tenías un poquito más de platita para ahorrar o para hacer unos ciertos arreglos en tu casa o para comprarte algo más, darte un poco más de comodidad en tu vida, ¿no? Entonces, toda esta política económica que va con el crecimiento, porque obviamente no puedes incrementar salarios si no tienes crecimiento. Entonces, desde el punto de vista, nosotros hemos ido inyectando recursos a la economía, hemos ido mejorando el tema de inversión. Lo de la inversión ha ido mejorando las empresas, ha ido mejorando también la economía y eso se ha traducido en que podamos mejorar los salarios. Estos salarios tendrán mayor capacidad de gasto, y eso también mejora a nuestras empresas y bueno, es un círculo que se ha ido mejorando en todos estos años. Por eso es que la gente, realmente si uno se fija de lo que era hace 12 años en un hogar normal, ya tiene hoy día la posibilidad de tener mejores perspectivas, incluso de tener capacidad de ahorro, ¿no? Porque antes realmente vivías muy al centavo y tal vez a veces ni siquiera podías llegar hasta fin de mes. Hoy día no quiere decir que eso ha cambiado, pero digamos el tema de la mejora en las condiciones de vida, en la capacidad de ahorro, se traduce no más en una mejor calidad de vida, pero también se traduce en los indicadores económicos que tenemos nosotros. El tema, por ejemplo, de cuánto ha subido el ahorro en el sistema financiero y de cuánta gente tiene su platita en los bancos. Hoy día más o menos tenemos casi como 10 millones de cuentas abiertas en el sistema financiero y casi el 90% de estas cuentas son de personas que tienen menos de $500. Entonces todos tenemos ya nuestra platita en el sistema financiero, tenemos nuestro ahorrito, poquito, pero tenemos todavía nuestro ahorrito y eso se traduce porque la gente ya tiene su capacidad de ahorro. Entonces es importante mirar cómo este crecimiento económico, estas variables económicas se van traduciendo en este tipo de indicadores. Vemos el tema de facturación de supermercados, facturación de restaurantes, eso constantemente está subiendo, o la facturación, por ejemplo, del tema de pasajes aéreos. O sea, antes era impensable viajar en avión, entonces ahora la gente ya tiene más acceso porque tiene una mejor condición económica, ¿no? Ministro, de
los datos económicos, más de 4 millones de personas salieron de ingresos bajos, estaban en extrema pobreza y pasaron a ingresos medios. Lo que usted decía ahora que se retrata en lo que viene a ser los depósitos. La gente tiene en promedio unos 3.000, un poco más de 3.000 bolivianos en sus cuentitas, o sea, ya tiene platita ahorrada. ¿Qué efecto tiene eso en la economía, ministro? Porque, claro, cuando un país está bajando los niveles de pobreza, no queremos decir que se ha terminado con la pobreza, hay todavía 17% de personas que están en la extrema pobreza, hay que seguir trabajando en ese tema, pero ¿qué significa en la economía que la gente que tenía ingresos bajos haya pasado a ingresos medios? ¿Cómo se retrata eso en el crecimiento económico por un lado? Y por el otro lado, ministro, ¿cómo están los indicadores en este momento de crecimiento económico, ¿no? Tomando en cuenta que ya hemos pasado el primer semestre y estamos caminando con seguramente los datos de inversión pública hacia lo que se proyecta a fin de año, si se dará con los datos preliminares, decían que va a haber un segundo aguinaldo. Entonces mucha gente dice, bueno, van a tener segundo aguinaldo los que tienen salarios, evidentemente, pero eso repercute también en la economía. Explíquenos un poco esos fenómenos. Bueno, a ver, el tema de que hemos pasado de estas personas de ingresos bajos a ingresos medios, genera nomás un agregado en la economía. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que antes estas personas no tenían capacidad de gasto, hoy día tienen mayor capacidad de gasto, tienen capacidad de ahorro. ¿En qué te ayuda la capacidad de ahorro? Que los bancos tienen hoy día mayor plata, y esa plata se canaliza al sector productivo o se canaliza al sector que necesita estos recursos. Consume más electricidad, más transporte, más agua. Desde un punto de vista, claro, porque en la medida que tú mejoras, digamos, tu calidad de vida, suben tus ingresos, obviamente vas a tratar de mejorar tu calidad de vida. Entonces tienes mejores ingresos, no sé, tendrás tu televisión, tendrás ya una cocinita, tendrás, digamos, mayor consumo de electricidad, porque tendrás mejor iluminación. O sea, vas mejorando tu calidad de vida. Eso se traduce, obviamente, en la mejora en la mejora de demanda de servicios básicos. Pero más allá de eso, también lo que hace es lo que les diga, genera capacidad de ahorro. Entonces, mañana la persona que necesita, digamos, necesitaba un inmueble o necesitaba una casa propia, ya puede acudir a los bancos, porque los bancos hoy día tienen mayor plata de la gente que ahorra. Y esto se traduce que esa plata la estás canalizando al sector productivo y también al sector de vivienda. Entonces, todo esta mejora, digamos, en la calidad de la gente, de calidad de la vida de la gente, mejora todos los sectores, porque mañana si tú tienes un poco más de excedente, comprarás algo más, y ese excedente lo estás comprando a alguien, o que importa, digamos, el tema de artículos de consumo, o se genera el artículo de consumo en Bolivia, y eso lo que hace es generar mayor empleo a alguien que también le va a mejorar sus ingresos. Todo este es como un círculo virtuoso si lo manejas de una manera donde puedas transferir o traspasar todas esta capacidad de ahorro, esta capacidad de gasto a los otros sectores económicos de la sociedad. En la medida que ahí vas cortando, digamos, este traspaso, es donde se generan los problemas. Y nosotros lo que hemos generado, digamos, con este crecimiento, es que toda esta gente tenga mayor ingreso, pero también haya pasado de ingresos bajos a un ingreso medio. Ahora, ¿cuál es el reto de aquí hacia adelante? Es mantener a esta gente en los ingresos medios, porque a veces uno le genera mejores condiciones de vida a la gente, pero también cuando la economía no va bien, la gente que ha pasado a los ingresos medios, hay una partecita, un segmento que puede volver muy rápidamente a ingresos bajos. Entonces aquí el reto pasa por mantener el crecimiento y mantener a estas personas en ingresos medios. ¿Qué es lo importante ahí? Es que nosotros sigamos en un crecimiento sostenido, porque en el momento que el crecimiento de la economía no responda, digamos, a esta nueva clase media o a este nuevo segmento de personas con ingresos medios, es donde vamos a tener problemas, porque estas personas muy rápidamente pueden volver a los ingresos bajos. Y eso es ahí donde nosotros estamos trabajando. Este año, una de las cosas que era importante
mejorar era el tema de la inversión pública, el dinamismo de nuestra inversión pública. Todos los años siempre hemos tenido problemas los primeros meses para generar, digamos, una dinámica en la inversión pública, y este año hemos podido mejorar los indicadores de inversión pública, con el añadido que también nuestro monto de inversión pública es mucho mayor de lo que eran años anteriores, porque eso también es importante. A veces nos dicen, antes ustedes invertían el primer semestre, no sé, 40%, claro, era 40% de montos más bajos. Hoy día tenemos casi 7.000 millones de inversión pública, y el 40% de eso significa 2.800 millones de dólares, que antes era, digamos, toda la inversión pública de un año. Entonces, hoy día estamos mejorando, más o menos, si nos comparáramos al año anterior, estamos casi con un 8% más de inversión de lo que hemos invertido en el mismo periodo, y eso hace que la economía también mejore. Si a eso le sumamos que hemos mejorado nuestros volúmenes de exportación de gas a Brasil principalmente, porque el año pasado hemos tenido problemas 3 meses de los 6 primeros meses, hemos mejorado en eso, y además tenemos indicadores positivos desde el punto de vista de la recaudación impositiva. Tenemos casi un 10% más de recaudación que el año pasado si sacamos el IDH de la recaudación impositiva. Sin contar IDH tenemos un 10% de mejora respecto al año pasado, y eso principalmente es en el IVA mercado interno. Entonces, ¿qué te está dando? Pues que la economía se está moviendo más de lo que se estaba moviendo el año pasado, y todos estos indicadores nos llevan a pensar, a proyectar que el crecimiento entre junio y junio de este año va a estar por encima del 4,5, ¿no? Ministro, en un tema, se hablaba en los días pasados que iba a haber un poquito más de dinerillo extra, un 15%, si no me equivoco, para sus regiones, esto por el tema del incremento en el IDH, ¿no es cierto? Eso les va a ir a las gobernaciones, las alcaldías, las universidades y demás. ¿En qué medida eso va a generar también un mayor dinamismo en el tema de inversión pública? Y por otro lado, ¿cómo estamos ante la región? Eso nos infla el pecho, porque desde los últimos años hemos querido siempre hablar eso para decir, sí, somos el mayor crecimiento en la región. ¿Cómo estamos este año? Estamos con un Paraguay que se ha mantenido en 4% en estos últimos años también, pero estamos también frente a una Argentina que está pasando momentos difíciles económicos, y otros países también en la misma región. ¿Cómo andamos ahora? Su suegra ahí, el Fondo Monetario, ¿qué dice el Banco Mundial? ¿Qué le dice? ¿Cuánto nos proyectan? Porque sabemos que ellos siempre nos disminuyen, pero en base a lo que ellos nos digan. Bueno, a ver, hace unos 15 días, 20 días más o menos, llegó la misión del fondo, porque aquí hay una cosa que me gustaría recalcar, es hace un tiempo los empresarios privados empezaron a poner en duda un poco los números que nosotros teníamos respecto al crecimiento. Entonces, ahí hay que responderles. El Fondo Monetario Internacional viene todos los años a revisar nuestros números. No quiere decir que estén revisando nuestras políticas, pero ellos vienen y dicen, a ver, veremos si realmente el dato de crecimiento está bien, y en función a lo que ellos encuentran, a toda la recopilación de información, porque no solamente vienen a ver los números del gobierno como si ellos se entrevistan con el sector privado, se entrevistan con la banca, seguramente los empresarios saben, se entrevistan, y en base a todas esas entrevistas, porque ellos también hacen una validación de, digamos, si nosotros decimos la agricultura ha crecido en X porcentaje, el fondo por su lado también está haciendo su recopilación de números, y es importante tener claro, porque a veces los empresarios lanzan nomás sus argumentos sin saber que ellos mismos le dan la información a fondo. Entonces, hace 20 días aproximadamente han estado los del Fondo Monetario aquí. Ellos a comienzos del año habían pronosticado que el crecimiento de Bolivia iba a ser del 4%. Luego de haber hecho todo este trabajo de recopilación y demás, ellos han modificado de manera interna su proyección de crecimiento. Seguramente, si no me equivoco, en agosto, en septiembre lo van a publicar, donde nos suben de 4 a 4,2% el crecimiento de Bolivia. O sea, vale decir que lo que ellos habían hecho en primera instancia lo habían subestimado, y pues nosotros nos deja tranquilos, porque ellos siempre nos subestiman de lo que realmente pasa en realidad. Entonces, ese es un crecimiento importante, además que el mismo fondo
últimamente ha bajado la proyección de crecimiento de toda la región. Ha bajado la proyección de crecimiento de Brasil, ha bajado la proyección de crecimiento de la Argentina, y bueno, entonces ahí estamos en esa pelea, digamos, de aquí, cuál es la mejor economía o cuál es la que está creciendo más en esta región, es respecto al Paraguay. Si nosotros logramos llegar al dato que habíamos proyectado a comienzo de año, que es 4.7, nuevamente vamos a estar encima incluso de Paraguay. Pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo digamos, esta dinámica de inversión pública para que la economía siga mejorando. Nosotros creemos que el 4.7 está muy cerca de que lo podamos lograr a fin de año, y bueno, ahí vamos a nuevamente seguir como la mejor economía en crecimiento en la región, ¿no? ¿Van a tener más platita las gobernaciones, los municipios? Sí. Lo que pasa es que cuando hacíamos el presupuesto, nosotros somos bien prudentes en lo que tenemos que hacer, porque el presupuesto lo que hace es darte la capacidad de gasto que en su momento vos puedes tener. Entonces, si mañana te digo el barril de petróleo va a costar $80 y está en 70, presupuestariamente tú vas a tener un monto y realmente vas a tener otro monto. Entonces vos puedes ir planeando muchas cosas respecto a tu presupuesto, y cuando ya vienes a pedir ahí o a ejecutar, de pronto tienes menos plata y se empiezan a parar ciertos proyectos. Lo que nosotros hacemos es más bien ser un poco más prudentes y calcular un precio de barril del petróleo más cercano a la realidad, o un poco subestimando lo que va a ser en realidad, o lo que dicen los organismos internacionales que va a ser en realidad. Entonces nuestro presupuesto lo hemos hecho con $45. Hoy día tenemos, han habido precios que han estado 74, ahora ha bajado a 68, creo que ayer estaba otra vez rondando los $70 el barril, pero en todo caso el promedio está encima de $65, vale decir que tenemos $20 encima del barril de petróleo, y lo que eso genera es que las gobernaciones, universidades tengan mayores ingresos por IDH. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo para presentar ya en el proyecto reformulado es ponerles ya en el presupuesto este 15%, porque ya es como en el cacho, ¿no? Lo que ves esa nota, nosotros creemos que ya este es un dato consolidado. No nos olvidemos que el precio de nuestro gas tiene 6 meses de retraso, entonces lo que ha pasado en el primer semestre se va a ver en el siguiente semestre, por lo tanto vamos a inscribir este 15% ya en los municipios, en las universidades, para que ellos puedan empezar a ejecutar o a planear ya con ese ingreso adicional, ¿no? Hay un dato, ministro, que me gustaría que usted lo corrobore. Si no estoy equivocado, la CEPAL ha emitido un informe donde señala que la esperanza de vida en Bolivia ha subido en los últimos años. Y entiendo que son 5 años más. Antes nuestra esperanza de vida era de 63 años promedio. Más o menos se calcula, no sé bajo qué parámetros, ministro, quizás usted nos puede explicar, pero el parámetro era que Bolivia tenía una esperanza de vida hasta los 63 años y ahora ha subido a los 69. ¿Qué significa eso para una estructura económica de un país y en base a qué se hace un estudio de esperanza de vida, ministro? Bueno, en realidad la esperanza de vida lo que te mide es el promedio de vida de la gente, pero esta esperanza de vida se llama la esperanza de vida al nacer. ¿Qué es lo que toma el estudio? Digamos, hay una persona que por ahí vive 70 años. Es de la CEPAL, ¿verdad? De la CEPAL, sí. Hay una persona que, digamos, vive 70 años y puede haber un niño que al nacer ha muerto. Entonces, si tomamos los dos, la esperanza de vida sería 35 años, más o menos así para hacerlo más didáctico el tema. Entonces, antes nuestra esperanza de vida era 63 años, y vos decías, ¿por qué 63? Si yo veo personas que tienen más de 63 años. Lo que pasa es que teníamos mucha mortalidad infantil, o mucho niño que moría en los primeros años de su vida, ¿no? Entonces, cuando vos vas mejorando ese lado digamos, de la esperanza o del cálculo, obviamente vas a tener mejores datos de esperanza de vida. El bono Juan Azurduy, el seguro materno infantil, todo ese tipo de cosas, de medidas, lo que ha hecho es mejorar la calidad o mejorarle la esperanza de que cuando nacen nuestros niños
realmente vivan. O sea, la mortalidad infantil es la que ha ido disminuyendo y por lo tanto este promedio nos ha mejorado. No es que también, y eso es verdad, el fruto de la misma alimentación, fruto de ciertas incluso medicinas, o sea, la gente ya vive más de los 65 años, de los 63 años, pero principalmente el dato donde hay que mirar este dato es al comienzo de la vida, que son estas políticas que se han ido haciendo estos años, porque es bien importante encontrar las causas y ver más allá del número de 68, 69 años, o desde un punto de vista económico de lo que significa, hay que ver por qué estas variables van cambiando. Entonces ahora, si vos has mejorado, digamos, el tema de los niños, entonces ahora tienes que mirar cuál es el transcurso de la vida de la gente, vale decir, salud, nutrición, porque esas son las cosas que te van a mejorar y te van a dar mayor esperanza de vida o mayor expectativa de vida en realidad, ¿no? ¿Tiene que ver esto con una situación estructural, ministro? Porque cuando usted nos habla, por ejemplo, del bono Juana Zurduy, ya tienen el subsidio universal de lactancia prenatal, que va a beneficiar a los niños, todas las medidas en salud, por ejemplo, implementadas. En el tema de la renta dignidad, por ejemplo, que ya un poco les mejora también la calidad de vida. Hay en áreas rurales pobladores que ahora ya pueden con su renta dignidad pagar su luz y darse tiene que ver con esa política estructural misma, integral, pensando en todo lo que lleva este informe y de repente lleva también a un crecimiento económico en nuestro país. Claro, definitivamente, no solamente el tema de los subsidios del bono Juana Zurduy, porque ¿qué es lo que nos ha ayudado el bono Juana Zurduy? Es que antes las madres no asistían a los controles prenatales porque no tenían dinero, entonces esto les ha dado un incentivo para que las madres asistan a estos controles prenatales y obviamente tengas un seguimiento al bebé antes de nacer. O sea, ahí es donde tienes que hacer la prevención, ¿no? Cuando ya nace, porque puede ser que ya haya nacido con problemas y en realidad estos controles prenatales lo que ha hecho es que mejore, digamos, la calidad del bebé o la expectativa del bebé de la vida en el momento de nacer. Si a eso le sumas también el tema del subsidio, porque la alimentación del bebé es muy importante, le sumas el subsidio y el seguro materno infantil que le da posibilidad de atención médica. Y por el otro lado, si nos vamos al tema de nuestros ancianos, tenemos también el seguro universal para nuestros ancianos. Entonces tenemos ahí dos medidas estructurales que han cambiado nomás la calidad primero de la niñez y la calidad de la vejez desde el punto de vista de expectativas de vida. Entonces ahora el anciano no solamente tiene sus 200 pesitos, 300 pesitos para comprarse medicamentos, sino tiene la atención médica y tiene la posibilidad de que cuando te recetan alguna cosa o necesitas algún medicamento, lo puedas ir a comprar con este tema de la renta dignidad. Entonces, estas medidas de carácter estructural que son importantes, lo que han hecho es nomás traducir esto en un tema de expectativa de vida. Y eso es definitivo. Nosotros en el tema de pensiones, en el tema de la renta dignidad, vemos cómo cada vez nuestro universo de personas que les pagamos renta dignidad crece. Y eso se traduce por la expectativa de vida, porque cada persona que cumple 60 años tiene la renta dignidad. Pero si por el otro lado la gente moriría en la misma proporción, este sería casi un universo muy cerrado. Pero tenemos que este universo cada vez crece más, cada vez crece casi entre 3 y 5%, y encontramos personas, tenemos una persona que tiene más de 100 años que cobra renta dignidad, y vemos cómo la gente que tiene renta dignidad cada vez es más grande en estos segmentos de más edad. O sea, antes era muy difícil que encuentres, si comparas la base de datos del Bonosol con lo que es la renta dignidad, tenías gente aquí en el Bonosol que en los extractos encima de 70 años había muy poca gente. Hoy día tenemos mucha más gente en estos grupos etarios, y eso es porque la calidad de vida, pero el acceso principalmente a salud, les ha mejorado su expectativa de vida, ¿no? Bien, ministro, Bolivia no está ausente, indudablemente, de todo lo que significa el movimiento económico mundial. Argentina está con problemas económicos,
hay un préstamo que se ha hecho el presidente de ese país de 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, precisamente porque hay un problema interno, una inflación muy fuerte, han subido mucho los precios, sobre todo de los servicios, gas, electricidad y otros, transporte, en fin, por encima del 300%, en algunos casos 400%. Allá, gente que nos comenta este tema, llegaban acá ciudadanos argentinos hace algunos días acá que comentaban y nos daban a conocer lo que siente y lo que le está pasando al argentino en este momento. Bueno, producto seguramente de la política económica que se está aplicando allá. Brasil está en la misma situación y hay una guerra económica mundial en este momento entre China y Estados Unidos. Se han impuesto aranceles para productos, en fin. Cuando le digo Bolivia no está ausente de la actividad económica mundial, ministro, estos vientos que están soplando en la Argentina, en Brasil, o estas guerras comerciales, incluido el incremento de aranceles, ¿no van a afectar a nuestra economía? ¿Cómo estamos analizando ese tema? Bueno, decir que no nos va a afectar sería decir que estamos aislados o vivimos en una isla fuera del mundo. Todo afecta, o sea, no nos afecta. Lo que sí hay que estar preparados. ¿Cuál es la virtud que hoy día tenemos nosotros como país? Es que gran parte de nuestro crecimiento se solventa en el tema interno, en nuestra demanda interna. Entonces, si mañana se pelean, digamos, en este tema comercial principalmente, obviamente que nos afecta porque también en cierta parte le vendemos al mundo, pero esta afectación no es como de aquellos países que han basado su crecimiento económico solamente en la exportación. Y esto ya ha pasado en los años anteriores. ¿Qué ha pasado en los años anteriores? Como ha habido una crisis económica, los países ya han dejado de comprar porque no tenían cómo comprar, y los principales países golpeados han sido aquellos que su crecimiento estaba basado principalmente en exportación. Los países exportadores, Colombia, les ha ido mal. ¿Por qué? Porque no han tenido esos ingresos en los cuales habían proyectado su crecimiento. Entonces, si bien este tema nos afecta, el tema de la Argentina, el tema de Brasil, hay que ir mirándolo siempre para ver qué es lo que pasa, porque siempre hay un intercambio comercial también en Argentina y Brasil, dado que nuestro modelo tiene un gran componente de crecimiento en el mercado interno, vamos a todavía nosotros seguir creciendo de manera importante porque hemos visto otra línea de crecimiento. Ahora hay que ir mirando lo que está pasando en los otros países, porque también de estas guerras comerciales también nos podemos beneficiar. Si mañana se están peleando entre los chinos y los gringos por el tema de aranceles, bueno, nosotros podemos entrar y venderles lo mismo, a veces con menos aranceles, porque la pelea no es con nosotros, sino la pelea es una pelea comercial entre políticas diferentes, como es el tema de Estados Unidos y China, digamos, ¿no? Y bueno, que ahora ya también le está repercutiendo a la comunidad europea, a la Unión Europea. Entonces ahí puede ser también que nos beneficie. El tema de la Argentina y Brasil ya es un tema que hay que ir mirándolo y hay que ir viendo qué es lo que podemos nosotros hacer respecto a lo que está pasando. Pero, por ejemplo, en la Argentina hemos tenido una devaluación muy fuerte que en teoría debería haber abaratado sus productos desde el punto de vista de quien va a comprar en dólares. Pero también tiene una inflación tan grande que ese aumento de precios con la devaluación como que no ha repercutido, digamos, en el tema de que nos veamos inundados de productos argentinos, porque en comienzo esa era una preocupación que teníamos, que de pronto haya productos argentinos muy baratos y se llene nuestro mercado de productos argentinos muy baratos, digamos, que empiecen a competir con la producción nacional. Pero dada como tiene un componente de devaluación y devaluación, inflación y devaluación en su economía, como que no ha sido neutro, digamos, el efecto, pero no se está afectando en demasía. Veíamos la otra vez incluso el tema de remesas, que también nos decían va a bajar y demás. Las remesas de la Argentina hacia Bolivia se han mantenido, incluso ha subido un poquito, pero casi invariables, y por lo tanto estamos relativamente tranquilos, pero mirando siempre qué es lo que está pasando. Ahora, ¿qué es lo que cuál es la lección aprendida? Si me permites un poco meter, digamos, las causas de lo que está pasando, digamos, principalmente en la región, nomás hay que mirar qué es lo que nosotros queremos como país o como población. O sea, qué es lo que está pasando en la Argentina. Si a la Argentina mañana
le haces volver, le haces un regreso, digamos, en el tiempo a la Argentina y le vuelves a decir, vota de nuevo por cambiar, digamos, de política económica, yo creo que los argentinos no volverían a votar por este cambio. Ahora, a ellos les han vendido, y eso es importante tener claro, a ellos les han vendido una idea de que el nuevo gobierno iba a mantener lo que estaba haciendo y mejorar lo que había fallado, cuando en realidad este era un gobierno de empresarios nomás. Entonces, ¿qué hace el empresario? El empresario te sube los precios, el empresario te sube las tarifas, o sea, le vale un poco cómo le va a la población en la medida que sus ingresos o sus utilidades se vayan mejorando, y como eres un gobierno que viene de ellos, entonces tus políticas van por ahí. Y eso es lo que ha pasado en la Argentina. En la Argentina el gran problema es que han empezado en teoría, deberían haber llegado inversiones extranjeras y nunca llegaron. Han empezado a subir las tarifas para darles mejores condiciones a los empresarios, y lo único que has hecho es matar el consumo y matar, digamos, a la gente que menos tenía. Y la consecuencia es la que tenemos. ¿Qué ha pasado en el Brasil? Tenemos una cosa muy parecida, no tan trágica, no como ha pasado en la Argentina, pero tenemos cuando cambia la política económica con el nuevo presidente respecto a lo que hacía el gobierno de Lula y después de la presidenta que ha continuado, cambian la política y Brasil vuelve a tener los mismos problemas que lo que en la Argentina. Entonces ahí hay que empezar realmente a hacer las evaluaciones. Cosa parecida está pasando en el Ecuador con este cambio de gobierno y con este cambio de visión que tiene Lenín Moreno. Entonces hay como que hay que ir en ese momento. O sea, yo creo que la gente todo en este ambiente que hoy día se está moviendo en el país, hay que empezar a evaluar qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. O sea, si queremos volver a estar como los argentinos, brasileños o los ecuatorianos, o si en realidad lo que nosotros queremos es estabilidad, seguir creciendo, seguir mejorando, seguir teniendo menos pobres y mejorándole la calidad de vida a la población, ¿no? Ya para finalizar, ministro, usted hace referencia a las inversiones extranjeras, lo que está sucediendo en la región es una muestra clara. ¿Cómo estamos nosotros? Luego de la nacionalización se decía mucho que Bolivia no da seguridad jurídica a los inversores extranjeros, las empresas extranjeras ya no iban a invertir con nosotros y menos íbamos a tener créditos de organismos internacionales. Hemos demostrado en estos últimos años que gozamos de la confianza de organismos internacionales en cuanto a créditos, pero también que hay países que quieren invertir en Bolivia. Seguimos siendo una niña bonita ahí para el mundo en tema de inversión, en tema de créditos. Bueno, en realidad nuestra inversión el año pasado se ha duplicado, la inversión directa, la inversión extranjera directa. El ministro de Hidrocarburos ha ido firmando muchos acuerdos desde el punto de vista de exploración de hidrocarburos. Ayer mismo había una noticia que Shell, creo que era la que quería seguir invirtiendo en Bolivia, quería seguir poniendo plata para la exploración, y eso implica que ellos han encontrado en Bolivia la seguridad jurídica necesaria. Prueba de ello también es que hace unos meses también hemos logrado firmar con los alemanes el tema de la explotación del litio en el Salar de Uyuni, y no solamente de la explotación, sino de la industrialización del litio. Y eso es que las empresas están confiando en Bolivia. Yo creo que aquí en Bolivia tenemos una seguridad jurídica. A veces quieren en algún momento, cuando nosotros ponemos a ciertas medidas que puede beneficiar a los trabajadores, quieren hacer ver que eso iría ir en contra de la seguridad jurídica de las empresas, pero no es así, sino que nosotros vamos buscando medidas que vayan mejorándole también las expectativas y que la calidad de vida de nuestros trabajadores, sin afectar al empresario. El empresario tiene que invertir, tiene que ganar, pero también tiene que redistribuir, y eso nosotros desde el comienzo se los decimos a ellos. O sea, no es que desde un día para el otro nosotros decimos, no, vamos a hacer este tipo de medidas o no, pero esas medidas siempre van desde un punto de vista de una lógica jurídica y de una lógica social también, ¿no? Ahora, perdón, Iván, el nivel de mora bancario es bajo, a nivel interno en nuestro país, le digo.
¿Cómo estamos a nivel de Estado? Es decir, nosotros tenemos la suficiente cantidad de platita para pagar nuestros créditos que tenemos con organismos internacionales, por ejemplo. ¿Estamos bien en ese tema, ministro? Sí, en realidad nosotros hemos ido cumpliendo nuestras obligaciones. Dentro, pues siempre tenemos una parte para pagar los créditos que estamos asumiendo. Pero para más o menos poner parámetros, generalmente se mide la sostenibilidad de la deuda o el pago de la deuda en función del PIB. Entonces, aproximadamente nuestra deuda externa está entre 24% de lo que producimos, o sea, 24% es lo que debemos a largo plazo de lo que producimos anualmente, digamos, porque el PIB se mide de manera anual. Entonces, los organismos internacionales generalmente te dicen el nivel óptimo donde deberías manejarte, donde no deberías pasarte, son el 50% de tu PIB. Nosotros estamos en 24%, por lo tanto tenemos un buen margen todavía para poder seguir endeudándonos. Hay economías como las grandes economías que están encima del 100% de su PIB en deuda. Por lo tanto, nosotros vemos que la sostenibilidad de nuestra deuda, la sostenibilidad del pago, en el futuro no va a tener problemas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos tranquilos, hemos manejado, digamos, el tema de endeudamiento con bastante responsabilidad, tampoco queremos dispararnos, digamos, en la deuda, y yo creo que este 24-26%, que comparado con el 50%, que es el óptimo, todavía nos da un buen margen para seguir endeudándonos, ¿no? Bien, ministro, queremos agradecerle por habernos visitado unos minutitos acá explicando nuevamente economía. Hasta cualquier momento. No, muchas gracias, un saludo a tus televidentes y un gusto estar aquí nuevamente. Gracias, ministro. Bien, amigos de todo el país, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana ya las partes altas vuelven nuevamente a las labores escolares, como lo decíamos al principio del programa, y con una hora de horario de invierno, sí, ¿no? Por si acaso, hora de tolerancia, sobre todo en las zonas más frías del país. Hasta la próxima. Hasta el próximo domingo. Gracias por estar con nosotros. Quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia.